que lo bajen y lo tengan a mano, el programa único de la materia de estudio y a través del cual se rinde la materia, que está en internet, en la página, ¿eh? Les pido que lo lleven a clase cuando nos reunamos en San Nicolás, presencial. Y también es importante que lleven a clase las leyes, ¿eh? Las 3 ahora voy a explicar un poquito el programa. Las 3 primeras bolillas, del programa, ustedes van a ver que son bolillas más, teóricas, más generales, más, densas, y por eso yo me voy a detener un poquito más, en ellas. Después vienen sí viene ya cada uno de los tipos societarios. Primero las sociedades de personas, como los ven ahí en las bolillas. Bien. Las sociedades de personas que ustedes pueden ver ahí en las primeras, en la bolilla 4 o 5, la bolilla 4, la bolilla 5 es la SRL, y después ya comienzan lo que son las sociedades por acciones, a las cuales el programa le da una, bastantes bolillas, trata el tema, pero ustedes tienen el beneficio de que en esta materia, en esta facultad, se trata todo el fenómeno de sociedades y asociaciones, de modo tal que también vemos, las cooperativas, las asociaciones mutuales, las fundaciones, ¿eh? Los, los fenómenos de concentración, que se ven en la última bolilla, de una sociedad en otra. Bueno, eh yo, bueno, voy a hablar muy concretamente hoy. Cualquier cosa, si ustedes tienen alguna duda, me la preguntan la semana que viene, que yo ya voy a estar, espero, por favor, yendo a la facultad, porque hace más de 10 días, antes que empezaran las clases, que estaba enferma. Entonces, traigan el programa, por favor, a clases. Y, ¿cómo van a ser los exámenes? Bueno, los exámenes, hay un examen parcial, ¿m? Y hay un examen final. El examen parcial se da normalmente a la mitad del cuatrimestre, ya le vamos a decir la fecha. Em, el profesor a cargo de la cátedra va a decidir si es virtual, o si es presencial, si se los tomo yo. Eh, en el caso de que sea virtual, como fue el cuatrimestre pasado, que se tomó un día, digamos, para todos de modo a través de la computadora, em, son preguntas de opción múltiple, donde tienen 1 minuto para contestar, a ver, admitir, ahí está. Son preguntas de opción múltiple que hay que contestarlas en un tiempo que es 45 minutos exactos, que comienzan a contar de acuerdo al reloj de cada uno de la computadora, ¿no es cierto? Si ahora yo tengo las 16:05 y son 16:06 en la computadora de ustedes, bueno, se contarán desde las 16:06, 45 minutos. Tienen 1 minuto para contestar cada una de las preguntas, si no pasan a la siguiente, y una vez que ustedes, teclean, cuál es o definen cuál es la correcta, pasan a la siguiente pregunta y no pueden regresar, a contestar la anterior. El sistema da de modo aleatorio las preguntas en base a un banco de preguntas que ya se han armado durante la pandemia. Nosotros hemos venido tomando los exámenes parciales así, después de los 45 o 50 minutos, el sistema, o sea, cuando hay el corte es automático del sistema de evaluación a través de la plataforma de comunidades, y ustedes inmediatamente conocen la nota. Em,
hay un examen y después un recuperatorio, donde ustedes pueden, en el caso que quieran, ir directamente al recuperatorio, pero bueno, van a perder la instancia, ¿no?, de examen. Si yo voy al examen en el recuperatorio, tengo 2 posibilidades, ¿no? Y después el examen final, ya es durante el turno de exámenes, ¿eh?, en las distintas mesas. Sociedades no tiene un examen integrador, ni que la materia se divida, etcétera, o sea, ya al final. Y la metodología ha sido variada a lo largo del tiempo, ya hace como 16 años que doy clase. En este momento es un examen escrito, presencial, de opción múltiple, en la facultad, donde principalmente se toman la materia de sociedades, porque también tenemos cooperativas, tenemos mutuales, pero se pone el foco en sociedades en la interpretación de la ley, con algunas preguntitas a veces un poco prácticas, pero, eh, por ejemplo, dos compañeros del colegio han decidido constituir una sociedad, algo así muy cortito, y que ustedes tienen que contestar, y una sola normalmente es la correcta. Digo normalmente porque cuando por ahí ha habido las posibilidades que 2 fueran correctas, bueno, hemos dado cabida a que las 2 fueran correctas y se ponían las 2 bien. Bueno. Además de la Ley de Sociedades, la Ley 19.550, que es la que primero vamos a necesitar, y la Constitución Nacional también, solamente en algunos artículos. Ustedes no es necesario que compren, pueden buscarlo de la biblioteca, y también pueden bajar de la página oficial, Infoleg, .gov.ar. Estas son páginas oficiales, donde allí pueden encontrar las leyes, los pueden googlear. Infolex tiene la particularidad de que si alguno de los artículos fue modificado, fue sustituido, fue derogado, eso lo indica a través de un color determinado. Y indica la ley, o sea que siempre están actualizados. Y por favor, cuidado que cuando ustedes vayan a rendir, si por ejemplo regularizan la materia, pero la rinden dentro de, la rinden, qué sé yo, dentro de un año, que no haya habido modificaciones. Y siempre leyes no actualizadas. La ley 19.550, que es el decreto ley 19.550, que es del año 72, que ya fue ley luego, ha tenido unas modificaciones en el año 2015. Entonces, bueno, siempre fíjense, una ley siempre que esté actualizada. Yo les recomiendo muchas veces que si ustedes tienen una ley, trabajen sobre la ley, marquen la ley, por eso les digo que la traigan a clase para poder interpretarla, para poder yo ayudarles a hacer una interpretación sistemática, teleológica, histórica, de relación de un artículo a otro, de comprensión de los mismos. Porque las leyes, cada una de estas leyes que nosotros vamos a estudiar es un sistema en sí mismo, pero además se vincula o está relacionado, se puede comparar a los efectos con las otras, a los efectos de facilitar el estudio. El estudio de la materia, recuerden que tiene que acompañarse de un libro de texto, o ustedes tienen una primera aproximación al estudio de la materia a través del material que está en comunidades, pero que no es, digamos, autosuficiente ese material. De ningún modo pretende reemplazar a los libros que les ayudan a ustedes a mejorar el vocabulario, a pensar de distinta manera, a mejorar
la escritura, el modo de expresarse. Existe aquí libertad de cátedra, es decir, nosotros como profesores podemos ayudarles si no comprenden algo de los textos de los libros, pero después son ustedes los que tienen que elegir el libro que más les gusta, que les es más fácil, ¿no? La bibliografía que les es más asequible, que tienen a mano, que les gusta más leer, que es más fácil para su comprensión, porque como siempre digo en clase, las mentes funcionan e interpretan de distinta manera, y los libros están muchas veces dirigidos em, a distintos auditorios, o a distintos lectores, algunos con más algunos con más nivel, otros con menos nivel. Los manuales normalmente son libros de texto de estudio de la carrera universitaria, pero si hay algún tema que no se entiende bien, se va entonces sí a los tratados. No se asusten de que los libros sean grandes y gordos. Esos libros se manejan para ver cosas puntuales, cosas concretas, para poder tener más explicación de un tema y yo como alumno poder comprenderlo mejor. Ustedes, esto se los digo de todo corazón, yo lo aprendí muy de grande. Normalmente a veces yo estoy estudiando una materia, ¿no? Nueva y demás, y digo, ay, este libro no entiendo muy bien. Bueno, si en 15 minutos ustedes realmente, siendo honestos consigo mismos y leyendo, no entienden, cambian de libro, cambian de texto. Si les es muy dificultoso, si les es demasiado sintético. Bueno, con respecto a la bibliografía, ustedes allí en la facultad tienen mucho material. Hay libros que se llaman clásicos, como puede ser Farina, el doctor Juan M. Farina, que que fue profesor hace ya muchos años, hoy ya fallecido, que tiene un compendio de Derecho Comercial, el Tratado de Derecho Comercial, que que escribe bastante simple, aunque no tienen las reformas que hubo. Después, el doctor Farina es de Rosario. Después también hay manuales, ¿no? De sociedades del doctor Ricardo Nissen, que hoy es inspector de la Inspección General de Justicia de Buenos Aires. Después tenemos el manual de sociedades de Cátedra de Córdoba, encabezada por el doctor Efraín Hugo Richard, Scuti y Romero. El manual de Derecho Societario también. Ustedes van a ver que el doctor Richard tiene varias obras, lo pueden también googlear. Es el autor de la ley de cheques, es muy conocido académico. Luego está la ley también comentada del doctor Nissen. Hay un libro que se llama El curso de Derecho Comercial de Isaac Alperín, que fue profesor de la UBA en Buenos Aires, por supuesto. Que lo tienen creo ahí también en la biblioteca. Tienen también el Código de Comercio comentado, que son 5 tomos, que si bien no tienen las reformas posteriores al 2015, muchas leyes y mucho del material allí se puede utilizar. Ya vamos a trabajar con él en clase, con esos libros, para ver cosas puntuales, tanto de derecho comercial, como si ustedes necesitan de quiebras, cuando hagan quiebras, de sociedades, de cooperativas. Por ejemplo, la sociedad laboral, pueden verla del Código de Comercio comentado, del doctor Ruillón, en el tomo 3, que no ha recibido modificaciones prácticamente. Después, para profundizar la materia de mutuales, tenemos el libro de Dante Cracogna, las asociaciones mutuales, basta con que ustedes sepan bien, ¿no es cierto?, la ley, y
En materia de cooperativas hay un libro clásico de un profesor de la Universidad Nacional de Rosario, que ahora está contratado, que es el doctor Altaus. Pero esos son algunos de los textos. En materia de fundaciones, por ejemplo, tenemos el libro, ahí hay que estudiar bien el Código Civil y Comercial. Anoten, cuidado, ojo, en fundaciones hay una modificación importante después del año 2015 porque hay una ley la ley de fundaciones fue derogada y está regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación. También cuando en la primera bolilla se habla de la sociedad, bueno, de la empresa, tengan algunos conceptos que ustedes han estudiado en derecho comercial. Aquellos alumnos que estudien administración de empresas y que no hayan dado derecho comercial y que les tengan alguna duda en particular o algo que me avisan, lo mismo los demás, ¿no es cierto? Pero no dejen de preguntarme en clase si hay algo que yo doy por supuesto porque ustedes han dado comercial y necesitan una explicación aparte o mayor profundización. Algo que siempre se aconseja repasar son los libros de comercio obligatorios. ¿Cuáles son los libros, digamos, que hoy se llama el Código Civil y Comercial, los llama los registros indispensables? El libro diario, el inventario y balance, todos aquellos que de acuerdo a la naturaleza y a la importancia de la actividad serán necesarias para un adecuado sistema de integración de la contabilidad y todos aquellos otros que establecieran las leyes especiales. Eso es muy importante, no solamente el diario y el inventario y balances, que inventario y balance es un solo libro. Y a veces también resulta ser útil cuando ustedes vienen a la clase traer leído el tema para la clase siguiente. Traer leído el tema y releer el tema dado la clase siguiente. La clase anterior, por si hay alguna duda. Lo ideal es que ustedes lean, o sea, miren la ley. Nosotros vamos a ir punto por, más o menos vamos a ir bolilla por bolilla, en el orden pedagógico que así fue ordenado el programa. Y pueden leerlo de un libro, pueden leer simplemente la ley, pueden tomar apuntes, aunque sean los apuntes, ¿no? Releerlos, vienen a clase, cualquier cosa me preguntan. Y cuando terminan la clase, lo ideal es que ustedes fijen, o sea, repitan, puedan explicar y decir en voz alta lo que han anotado. Esta es una materia que requiere fijación, o sea, una vez que yo leí y entendí, después hay palabras claves que hay que fijar. Y cuando yo repito esas palabras claves, al ya haberlo comprendido o entendido, puedo explicar todo lo otro, ¿no es cierto? Porque muchas veces lo entiendo, pero no sé explicarme. O lo entiendo, pero no lo recuerdo. Por eso es importante, cuando ustedes estudian, por ejemplo, un mes antes del examen final, si ustedes se dividen el tiempo y el día 1, por ejemplo, el lunes estudian la bolilla 1. Supongamos que trabajen, bueno, la bolilla 1 les lleva 3 días, lunes, martes y miércoles, porque solamente disponen de 3 horas. Bueno, el día 4, que van a tomar la bolilla 2, de acuerdo al programa, además de estudiar esas 3 horas, 15 minutos después de estudiar, que ya están cansados, que quieren dejar, leen lo que estudiaron, dieron la bolilla 1, o sea, lo que estudiaron los días anteriores. Eso hace que la curva del recuerdo, o mejor dicho, la curva del olvido de un determinado tema, no caiga tan abruptamente. Porque la gran cuestión que se plantea en estos exámenes es que yo me tengo que acordar de todo. Entonces, ¿qué técnicas utilizo para no olvidarme? Bueno,
Algunas de ellas pueden ser tener el celular, o sea, tener anotaciones en el celular, tener pequeñas anotaciones o gráficos, ¿no? En la pared, o cuando me voy a lavar los dientes, o si estoy esperando el ómnibus, ¿no? En tenerlas en el celular e irlas releyendo, para que la memoria no se olvide de ellas. Bueno, antes de pasar un poquito a la explicación de las unidades, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro. Usted dijo que el parcial puede ser virtual o presencial. ¿Con cuánto se aprueba el parcial? No, a ver, Clara, el parcial lo va a determinar la modalidad el profesor a cargo de la cátedra. Sí, Normal, con 6. con 6. Bien, ¿y hay un recuperatorio del parcial? Sí, yo lo dije, sí, hay un Ah, recuperatorio. Eso yo lo dije al principio, no sé si entraste después luego. capaz que no lo escuché, disculpe. Claro, no, sí hay un recuperatorio y podés ir directamente al recuperatorio. Bien, Profe, una pregunta, porque yo entré más tarde. El final es en la mesa, ¿no? Claro. ¿Y qué unidades entra? ¿Toda la materia? Sí, claro, toda la materia. ¿Y es oral o escrito? Es opción múltiple escrito hasta ahora. Ah, listo. Gracias. 45 minutos. Todos los alumnos, generalmente es el miércoles 8 de la mañana, van un 8 menos cuarto, van un tiempo antes, se los acomoda por carrera y se les da la hoja y ustedes tienen que contestar ahí, marcar cuál es la correcta. También hay entrenamiento para ustedes. Se pueden entrenar de distinta manera de acuerdo al examen que tengan que rendir. Cuando ustedes rinden un examen de opción múltiple, lo importante es que avancen contestando las preguntas que realmente saben y están seguros y dejen para, digamos, el final las que tienen dudas. Digamos, no se queden pensando, por ejemplo, mucho tiempo porque están restándole tiempo a las restantes. Es un examen de alguna manera de velocidad, por decirlo así, ¿no? Y no es un examen donde ustedes tienen que hablar o exponer y por tanto practicar hablar o exponer. Es un examen donde tienen que razonar la ley, entenderla, fijarla, acordarse y aprender a resolver los temas que se le plantean, que nosotros vamos a hacer prácticas en base a exámenes pasados, para que se den cuenta. Por eso les digo, importante que traigan la ley a clase. Les voy a explicar alguna otra consulta. ¿Alguien más me quiere preguntar algo? Yo quiero que hoy avancemos, vayan buscando. Alguien me pregunta acá el campus. ¿Qué es el campus? Comunidades. Se le llama también campus virtual o workshop o comunidades. Ahí en No, comunidades, profe, había preguntado cuál era, pero ya me lo pasaron. No sí, sabía qué número tenía. ¿cómo qué número? Claro, para entrar, digamos, no sabía qué número se usaba y ya me lo pasaron, así que ya está. Ah, ok, una cuestión interna. Este, em, ustedes van a ver que yo no, bueno, ya después lo vamos a ver. Hoy yo, como me quiero cuidar de la voz para estar realmente recuperada 100%, porque ayer fui a dar clase presencial en Rosario 1 hora y media y salí y tenía la voz destrozada. Después ya yo les voy a explicar a medida que vayamos avanzando, incluso la clase que viene, cuando traigan el programa, vamos a explicar un poquito el programa, ¿eh?
Ahora me gustaría que busquen, ingresen, ya que están acá conectados, en comunidades, el material de la bolilla 1, el punto 1, que fue escrito por mí, está muy, muy concreto, y vamos a ir explicándolo y haciendo anotaciones. Entonces, para la clase que viene, traer el programa, traer la Ley General de Sociedades, y si no, lo buscan en la biblioteca. Y también ahora vamos a ver algunos artículos de la Constitución Nacional que hablan sobre la libertad. Por favor, les pido, si ustedes no entienden, me paran. Sócrates decía que era un filósofo que solo sé que no sé nada. O sea, cuanto yo más sé, más me doy cuenta de todo lo que no sé y me falta saber. Entonces, ninguna pregunta molesta, ninguna pregunta es obvia, ninguna pregunta es tonta, porque nosotros estamos en un ambiente académico, en un ambiente de investigación, en un ambiente de estudio, en un ambiente donde uno razona, piensa y cada mente piensa, razona distinto, donde las interpretaciones son históricas, sistemáticas, teleológicas. Entonces hay un respeto mutuo por todo lo que implique, digamos, conocimiento y distintas formas, distintas interpretaciones, distintas metodologías. Bien. Dicho esto, les pido que busquen en comunidades, en el campus, el material. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen ahí a mano? Sí, profe. Bueno, y también el programa, que ahí también lo bajan de internet. ¿Lo tienen ahí a mano? A ver, váyanme comentando, así no esfuerzo tanto la voz. Sí, las dos cosas. Bueno. Sí, profe, lo tengo. Los demás, escríbanme en el chat si ya lo tienen. Sí, profe, ya lo tenemos. Bueno. Bueno. Alguno de ustedes que lea el punto 1 de la orilla 1 y otro que comience a leer despacito, porque está muy sintético, el punto 1 de la unidad 1 que está escrito ahí en comunidades. A ver, primero el punto del programa. Mateo, ¿querés leer, por favor? ¿Te gustaría? El programa, unidad 1, planteo temario y programa. Número 1, concepto de asociación en sentido lato, libertad de asociación y la Constitución Nacional. Diversas figuras de carácter asociativo, conceptos, relación con la empresa, relación con el fideicomiso y relación con el conjunto inmobiliario. Bueno. A ver, ¿quién tengo aquí? María Guadalupe, ¿te gustaría leer a ver qué dice o cuál es la noción de asociación en sentido lato que está expuesta, está escrita ahí en el campus? Léela y después la volvemos a leer y yo las voy explicando para que no sea tan de memoria, porque eso es muy sintético. Es extremadamente sintético para que ustedes no tengan que sintetizar, sino simplemente entender y hacer eventualmente las anotaciones o las explicaciones aparte. En vez de que ustedes, yo he hecho al revés cuando armé ese punto.
En vez de hacerlo largo y explicárselos, se los hice muy sintético para que ya lo tuvieran listo y lo único que tienen que hacer es ahora explicar o hacer anotaciones aparte, ¿no? Que podrían hacer en un papel y después cuando lo impriman lo agregan. Bueno, María Guadalupe, ¿te gustaría leer? ¿Tenés ganas? Sí, sí, Bueno, sí. Explicación. Concepto de asociación en sentido lato y explicación. La asociación en sentido lato o lato sensu o en sentido amplio es, de acuerdo a Brunetti y Farina, puede decirse que es toda unión voluntaria de personas que de un modo durable, estable y organizado ponen sus esfuerzos en común para conseguir un objetivo común, estando el gobierno y la administración en sus propias manos o en las de aquellos que ellos designen. bueno. ¿Sigo? No. Este concepto de asociación es de la doctrina. ¿Quiénes son los doctrinarios? Los estudiosos, los pensadores. Brunetti, el doctor Antonio Brunetti, es un autor italiano de mediados del siglo XX. ¿Mm? ¿Y por qué? Porque en derecho comercial se traen los autores italianos. Porque los autores italianos han sido los vanguardistas en materia comercial. El Código Civil y Comercial unificado que Argentina logra en el año 2015, en el año 1942 Italia ya lo tenía unificado. ¿Mm? Entonces, y ha sido siempre la doctrina comercialista, es decir, de los estudiosos, de los pensadores del derecho italiano, muy, muy avanzada, muy profunda, muy buena y fuente, es decir, de donde se copió para nuestra legislación. El tiempo del derecho y de los investigadores y de las lógicas jurídicas del derecho es un tiempo distinto al de Internet, al de la instantaneidad digamos, de la instantaneidad del WhatsApp. Para cuando se modifica, por ejemplo, una ley, después hay que esperar tal vez 25 o 50 años para tener una jurisprudencia fuerte. Bien, entonces, esta asociación en sentido lato no es el concepto de asociación civil. No es el club de fútbol, asociación civil, que tiene como finalidad el lograr tener un medio de esparcimiento, ¿no? Para el desarrollo del deporte o de la cultura, como puede ser un club. No, aquí estamos hablando de la estructura del derecho, de qué es asociarse, qué es, por qué las personas se asocian y qué tiene que haber como sustrato para que en una república o en un estado de derecho para que se puedan asociar. Entonces, por eso, la noción en sentido lato, es decir, en sentido amplio, o yo les pongo también el latín latus sensu. Latus sensu es, como ustedes lo van a encontrar en cualquier libro de texto. O sea, el latín es el idioma universal de la academia, es decir, de las universidades. En algunas universidades, como por ejemplo en Italia, se siguen utilizando. El latín era la escuela, era el idioma de los doctos. Aquellos que en alguna época histórica accedían a la educación eran solamente un grupo de élite a la educación de los libros y se hablaba el latín. Entonces, en algunas universidades, el idioma, digamos, común sigue siendo, el latino se sigue utilizando, ¿no? Y por eso yo se los traigo a colación para que ustedes lo conozcan, para que ustedes sepan eso. Por ejemplo, el domicilio, que nosotros vemos en derecho, bueno,
Viene del latín domicilium. Entonces, si ustedes dicen, independientemente, en cualquier universidad domicilium, que se hable latín, o los profesores antiguos lo van a entender. De la misma manera que, por ejemplo, en botánica, ¿no? La terminología o la denominación que se le da a cada una de las especies de flora también tiene un nombre en latín. Es un poco unificador. Entonces, por eso les explico qué significa latu sensu. En derecho hay mucho latín, porque nuestro código, el Código hoy Civil y Comercial de la Nación, pero antes el Código Civil y el Código Comercial tienen como fuente o base, además del francés, el derecho romano, y se hablaba el latín. Bueno, no exactamente el latín, pero bueno, porque las lenguas fueron modificándose, pero ese era el idioma en el que el código de Justiniano, ¿no es cierto?, se exponía o se expresaba. Bueno, esto se los digo para formación de ustedes como alumnos universitarios, porque ustedes están en el nivel más alto de educación del sistema educativo argentino. Entonces, esta es una noción que une lo que dice Brunetti más lo que dice Farina. Ustedes esta noción no la encuentran en ninguna legislación, porque justamente es la elaboración de la doctrina cuando, o sea, los estudiosos, los pensadores ven el fenómeno de la cooperativa, el fenómeno de la mutual, el fenómeno, ¿no?, de la sociedad, el fenómeno, los fenómenos a través de las distintas instituciones, y bueno, y van creando teorías, silogismos, lo que se llama la lógica jurídica. Y dicen, bueno, hay una asociación. Es decir, hay un género, asociación en sentido amplio o lato sensu, dentro del cual nosotros podíamos incluir todas estas instituciones, algunas de las instituciones que estudiamos en la materia dentro de ellas, algunas no. ¿Y qué tiene que haber? Bueno, tiene que haber esta unión voluntaria de personas, y por eso se analiza la ley. Veo, Teresa, voy a hacer un pequeño interregno. Teresa, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Usted cursó conmigo el año pasado. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, muy todo bien. Teresa, Bueno, esta primera parte nosotros ya la dimos y la sí, basamos en el campus, así que no sé, por ahí sí. usted se va a aburrir un poco escuchándola. No, voy a tratar de escuchar y bueno, cuando vea que es algo que ya he visto, lo bajo. Bueno, Lo bueno, bajo. bueno. ¿Cómo anda usted? ¿Anda un poquito gripada? No, estoy con angina con estreptococo. Estoy Ah, saliendo, pero bueno, sí. Bueno, hay que bueno, cuidarse. sí, hay que cuidarse. Bueno, Bueno, nos veremos pronto. hasta luego. Bueno, Gracias, no, por favor. Entonces, el libro de Brunetti son 3 tomos de Sociedades por Acciones, la Società per Acciones, ustedes la pueden ver, están en la biblioteca de la facultad, acá en Rosario. Pero bueno, después lo agrega Juan M. Faruna esta segunda parte. Entonces, ¿qué es la unión voluntaria de personas? O sea, ¿cuándo hay unión? Vamos a analizar cada uno de los términos. Entonces, anoten, si quieren aparte o en una hoja, la explicación. Si no entienden alguna de las cositas, alguna de las partes, me explican, me dicen, por favor, porque está muy sintético. Dale, María Guadalupe, cuando se habla de unión, ¿qué dice ahí en la explicación? Unión. Importa la relación jurídica, el vínculo jurídico que se establece entre las personas. No importa la presencia física de las personas en un mismo lugar necesariamente, lo que sucede con la asamblea, por ejemplo. Ahí está. O sea, la palabra clave acá es relación jurídica. Unión es relación jurídica. Si ustedes se tuvieran que acordar para un examen oral, relación jurídica es la palabra clave que yo repito, fijo y después sigo explicando. Relación jurídica entre personas,
y no presencia física. Bueno, es decir, lo importante es el vínculo que liga a los integrantes. El vínculo. Independientemente de la presencia física en un mismo lugar. Aún hallándose ausentes en un mismo lugar, puede haber un vínculo que los una. Y es un derecho de las personas crear estas relaciones jurídicas o vínculos jurídicos. Vamos a seguir, María Guadalupe. Sí. Voluntaria. A esta unión tiene que llegarse por medio de una decisión que haya sido tomada con discernimiento, intención y libertad, en ejercicio de la autonomía de la voluntad y en ejercicio del derecho de asociación. Se descarta toda unión impuesta. Entonces, para que haya asociación, la unión tiene que ser siempre voluntaria. Bueno, ustedes, los que han hecho derecho comercial y derecho privado, han visto tal vez un poquito más el acto voluntario que aquellos que han hecho solo derecho privado. En derecho, un acto voluntario es un acto celebrado con discernimiento, que es la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo justo y lo injusto, la capacidad para distinguir lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto. Carecen de discernimiento los niños, por ejemplo, de 3 años. O los mayores de edad con una condición cerebral especial, por ejemplo, una persona que está en estado vegetativo, en un coma inducido. La intención y la libertad. Bueno, ustedes, si han visto en derecho privado esto, que seguramente lo han visto, lo traen para la explicación. No es necesario que se aprendan algo nuevo, lo busquen. Traen lo que ustedes han estudiado ya en derecho privado comercial del acto voluntario, que está en el Código Civil y Comercial. Cuando hablamos de de libertad, está vinculado con la Constitución Nacional. Y la libertad implica que un acto, en la celebración de un acto jurídico, no haya violencia, sean las personas una amenaza a la integridad física o moral de una persona o en las cosas. Hay violencia también en las cosas, pero en este caso lo que nos interesa es la violencia física o moral de modo tal de poder influir y que esa persona se vea compelida a tomar una decisión determinada. Bueno, a ver, María Guadalupe, volvé a leerlo, porque acá hay mucha información en este punto. Voluntaria. A esta unión tiene que llegarse por medio de una decisión que haya sido tomada con discernimiento, intención y libertad, en ejercicio de la autonomía de la voluntad y en ejercicio del derecho de asociación. Bien. Se descarta toda unión impuesta. Bien. La plena libertad en la decisión es muy importante.
No puede haber asociación y derecho a unirme si en un Estado de Derecho, en un país, no hay libertad. En algunos países o en algún momento histórico existió lo que se llamaba la asociación a palos, ¿no? Denominada así por algunos autores, que era la agremiación obligatoria. En algún momento en la Argentina, por ejemplo, la Cooperativa Argentina de Productos de Carne, que era la CAP, que estaba vinculada al comercio de carnes, había que obligatoriamente formar parte de la CAP. La CAP en su momento competía con SWIFT, ¿no? Del grupo SWIFT del TEC. Es decir, para que haya derecho a asociarme, para que yo me pueda vincular o relacionar jurídicamente, tiene que haber libertad. No me pueden obligar. Y además tengo que tomar la decisión teniendo un cabal conocimiento y un discernimiento y no caer en error. Por eso el conocimiento es importante. Por eso yo pongo ahí en el apunte que yo ejercito mi autonomía de la voluntad para celebrar, para relacionarme jurídicamente y constituir una asociación, habiendo prestado mi consentimiento, y que la libertad es, digamos, fundamental. Por eso se le da en el programa un punto especial donde vamos a hablar de los artículos de la Constitución. Seguí, María Guadalupe. Sí. Personas. Quienes se asocian son siempre personas, humanas o jurídicas. Siempre que hay un fenómeno asociativo, los que se asocian son personas porque este es un derecho de las personas. Bien. Cuando nosotros hablamos de personas, pues hoy el Código Civil y Comercial de la Nación habla de personas humanas, que es lo que antes eran las personas físicas o de existencia visible. Por eso ahí pongo personas físicas o jurídicas. Hoy, de acuerdo a la terminología, deberían ser personas humanas. Muchas veces la legislación incluso habla de unión de capitales, pero en realidad lo que se unen son las personas. ¿Qué es persona? Es todo ente susceptible de, o sea, persona y sujeto de derecho son distintos, tienen una diferencia doctrinaria. Podemos decir que en un Estado de Derecho es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones por sí mismo. La persona puede ser humana, antes se denominaba física o de existencia visible, y también puede ser jurídica. Antes en la Argentina también se le llamaba de existencia ideal, porque justamente no era palpable a través del tacto, de la vista, sino que provenía de una idea, y el Estado de Derecho creaba la ficción jurídica de que tenía existencia. Muchas veces ustedes van a ver, por ejemplo, que algunos tratadistas de derecho administrativo, cuando hablan de sociedades de economía mixta, hablan de, por ejemplo, unión de capitales privados, también la sociedad de economía mixta, que es la ley 15.349 del año 1946, decía, ¿no es cierto?, que se unían
capitales privados por una parte y por otra la personas, digamos, son las personas de derecho, o sea, capitales privados y capitales públicos, y en realidad son las personas las que se unen y las que aportan, se obligan a aportar esos capitales. Por eso se los explico, porque a veces puede llevar a conclusión incluso por la terminología de la ley. Bueno, sigamos, María Guadalupe. Durable. Esa unión tiene que tener una cierta permanencia en el tiempo. No debe ser algo esporádico, instantáneo. Hay una pequeña duración. Sí, algo efímero. Tiene que tener una vocación de trascender cierto periodo de tiempo. Sigamos, María Guadalupe. Organizado. A. Implica la existencia de una organización, por más simple que ella sea. Esta organización lleva a la unificación de la voluntad y luego de la acción. Ya no será la voluntad de las personas individualmente consideradas, sino la unificación de las voluntades de la misma. La colaboración de las singulares voluntades individuales da como resultado una nueva voluntad unitaria, que es la voluntad de la asociación. Significa que habrá órganos de formación y expresión de la voluntad de la asociación, de la voluntad social. Esa organización puede ser más simple o más compleja. B. Sugiere cuál es la naturaleza jurídica del acto constitutivo. Claro. Bueno, no se asusten. Cuando hablamos acá de organizado, es una cosa muy, muy técnica y muy general. Es una cosa abstracta. Ustedes cuando vean los órganos o vean cómo funciona, se van a dar más cuenta. No se asusten, no se compliquen si no lo comprenden mucho, porque sería, al hablar de organización, y como está sintetizado acá, que tiene 2 puntos, eso implica el conocimiento profundo de la materia y después poder abstraerse. Lo que les dice, o lo que quiere significar esto, es que esta unión de personas, cuando son, sea personas personas humanas, ¿no? Personas, que en realidad es una tautología decir personas humanas, pasa que se han reconocido los derechos a las personas no humanas, en el sentido a los animales, que es un modo de concretizar los derechos que se llaman de tercera generación, ¿no? Que están tan en boga ahora. Les decía entonces que la palabra organizada, o como está expresado acá muy sintéticamente esos 2 significados, es la síntesis de lo que la abstracción después de lo que ustedes van a ver en cada una de las instituciones. Porque las personas jurídicas tienen, o personas de existencia ideal, como lo llamaba antes el código, tienen órganos de expresión de la voluntad. Y etimológicamente organizada, o sea, también implica o importa la existencia de órganos. Y ustedes me van a decir, parece como la persona, como nosotros que tenemos órganos para el funcionamiento de nuestro ser, que están unidos como en un sistema. Bueno, en base a esta observación, hubo doctrinarios que elaboraron la teoría del órgano, que dice que al igual que una persona humana tiene corazón, riñones, pulmones, el cerebro, la persona jurídica, es decir, esa idea a la cual el Estado en un momento histórico le atribuye la capacidad para adquirir derechos y controlar obligaciones, también tiene órganos. Un órgano a través del cual decide, un órgano que se llama de deliberación, un órgano que ejecuta y un órgano que controla. Es decir, donde se expresa esa voluntad.
Y ya no es la voluntad individual o la voluntad o la suma de voluntades individuales, sino que en virtud de la votación se llega a una única voluntad que se le imputa o se atribuye a esta persona jurídica. Siempre las personas jurídicas tienen órganos. Puede haber autoorganicismo o organicismo diferenciado. Es decir, organicismo diferenciado significa que hay estructuras legales, es decir, estructuras con funciones, con atribuciones diferenciadas de las personas humanas que las integran, y a la cual la ley les establece, ¿no?, ciertas responsabilidades, ciertas funciones, el modo en que están organizados. Pero siempre hay órganos. Yo los pueda distinguir o no, se distingan de la persona de los socios o no. ¿Por qué siempre hay órganos? Porque es la lógica jurídica de la existencia en sí misma de estas personas que no se puede ver, que son una idea, a las cuales el derecho les atribuye derechos, obligaciones y la capacidad para ejercerlos, pero que en realidad no existen, ¿no? No los podemos ver, no se ven caminando, no respiran. Y también, además del órgano, que significa que hay órganos de expresión, de formación de la voluntad social, también al hablar de organizadas, según algunos autores, estaría induciendo o llevándonos al tema de cómo se constituyen, ¿no?, estas personas jurídicas o estas personas de existencia ideal, a través de un acto constitutivo que es un poco complejo, ¿no?, y que se celebra y da lugar a una organización. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Seguí, María Guadalupe, porque en cualquier momento me parece que me va a fallar la voz. Vamos a tener que terminar un ratito antes hoy, de todas maneras, porque yo tengo un compromiso, pero además vamos a hacer ahora, antes, María Guadalupe, discúlpame, ahora vamos a hacer un pequeño corte de 5 minutos para que yo descanse la voz y después seguimos. Vamos a seguir leyendo acá del campus. Y yo les pido que lean para la clase que viene toda la bolilla 1 del campus, así cuando voy el martes que viene a San Nicolás a las 4, vamos a dar de 4 a 8, con cortes. Ustedes me preguntan. Bueno, son 17:05, vamos a cortar 17:10, nos vemos. No se vayan de Bueno, la profe. llamada, simplemente mutense. Leyendo Los puntos. Esfuerzo en común. Puede ser patrimoniales o no patrimoniales. En cada figura se verá cómo son, si son aportes de dar, de hacer. Si son cuotas o si son también partes. Existen, por ejemplo, la sociedad de capital e industria, donde uno de los socios lo que se obliga es a dar su know-how, pero está vinculado normalmente con alguna capacidad que tiene personal más desarrollada, como puede ser la papila gustativa para la producción vitivinícola, o el olfato en el ámbito de la perfumería, que hace muy importante que esa persona trabaje o brinde su labor. Y allí después entra el otro tema que vamos a ver también, de no utilizar esa figura para evitar a los empleados pagarle. Cuando se habla de poner sus esfuerzos en común, que sean patrimoniales, es decir, puede ser dinero o cosas que tienen un valor, pero también no patrimoniales en cuanto a el trabajo. Pero el trabajo en el sentido de una especial capacidad o calidad que tiene
que tiene esta persona y con ciertas características que hacen que no sea un empleado que queda sujeto a la ley de contrato de trabajo. ¿Mm? Bueno, seguí, María Guadalupe. Objetivo común. Tiene que haber un objetivo común, es decir, una causa fin. Responde a la pregunta ¿para qué nos unimos? Puede Claro, ser desinteresado desde el punto de vista económico. exacto. Puede ser obtener una utilidad apreciable en dinero. Bueno, Obtener un beneficio, un lucro, una finalidad de bien común. bien. Distingan el objetivo, que es la finalidad, que es el para qué. La causa fin. ¿Cuál es en la sociedad la causa fin? Obtener una utilidad apreciable en dinero, obtener beneficios, o ganar plata. ¿Mm? ¿Cuál es la finalidad en una asociación? Tener ocasión para ir a un lugar de esparcimiento, donde se, por ejemplo, enseñe la Asociación Rosarina de Ajedrez, donde se puede hablar de ajedrez, estudiar ajedrez, aprender ajedrez. Un club de fútbol para aprender fútbol. Es decir, tiene una finalidad de bien común que trasciende o va más allá, que no tiene que ver con la parte económica. Bueno, vamos a ver entonces ahora Leo el siguiente. lo siguiente, sí. Gobierno y administración. Debe estar en manos de sus propios asociados, directa o indirectamente, pues no toda unión voluntaria y organizada de personas que persiguen un fin determinado constituye una asociación si no cumple con este requisito, independientemente del cambio de miembros. Claro. Indirecta significa, o sea, directa es que los mismos que lo constituyen forman parte de los órganos. Indirecto es lo que hoy en día está muy en boga en Buenos Aires, que se habla de la profesionalización. Por ejemplo, en las sociedades anónimas, la profesionalización de los directorios. También en Alemania se utiliza mucho, que es que los directorios de una SA están a cargo de personas experimentadas, pero que no están vinculadas a, digamos, a la propiedad, que no son titulares de acciones. Se dice para tener más imparcialidad, más tecnicismo, ¿no? Más expertise, más frialdad, básicamente, en la toma de decisiones. Bueno, seguí, por favor, María Guadalupe. Cabe aclarar que no todas las figuras asociativas o asociaciones en sentido lato o amplio son sujetos de derecho. Bien. Libertad de asociación y la Constitución Nacional. Bueno, ¿qué es un ¿Sigo? sujeto de derecho? Sujeto de derecho y persona no es lo mismo, pero nosotros no vamos a entrar en esa disquisición filosófica. Sujeto de derecho es todo ente al cual el ordenamiento jurídico, en un momento histórico, lo ha dotado de la aptitud para ser titular de derechos, ser titular, subrayan titular, y poder además ejercerlos por sí mismo. Antes del año 1813, las personas afroamericanas, las personas de tez africana, eran cosas. No podían ser titulares de derecho. Por eso se vendían y compraban como esclavos. ¿Mm? Entonces, puede haber una asociación con las características que nosotros vimos, pero que el Estado o el ordenamiento jurídico de un Estado, mejor dicho, no le haya otorgado personalidad jurídica o que sea sujeto de derecho.
Por ejemplo, el fideicomiso es una figura asociativa, pero no se le ha otorgado el carácter de sujeto de derecho, no es persona jurídica. ¿Mm? El artículo 148 del Código Civil y Comercial de la Nación establece una enumeración enunciativa de las personas jurídicas. ¿Mm? Bueno, seguí, María Guadalupe. Libertad de asociación y la Constitución Nacional. En una primera aproximación, podríamos decir que la libertad, modernamente entendida, fue consagrada con el hecho histórico conocido mundialmente, cual es la Revolución Francesa, año 1789. Se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Será una asamblea quien redactará una constitución y definirá los derechos inalienables del pueblo en un documento que se denominó Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con la intención de que fuera aplicable a todos los hombres, a todos los tiempos y a todos los países del mundo. Constaba de un preámbulo y de 17 artículos. En 1971 se redacta definitivamente la Al Constitución revés. que constaba de En un preámbulo. en 1791, ahí me equivoqué. En 1791. Ahí lo arreglé. En 1791 se redacta definitivamente la Constitución que constaba de un preámbulo y una declaración de los derechos del hombre, y luego establecía la forma de gobierno, continuando con la monarquía, aunque no era absoluta. Posteriormente, Francia será quien dictará un código de comercio y el código civil en la época de Napoleón Bonaparte. Estos códigos serán fuente del Código Civil y del Código de Comercio decimonónicos argentinos. Decimonónicos se En refiere el año al siglo XIX, ¿eh? O sea, al 1800, cuando fueron sancionados. Después, en el año 2015, se produce una unificación y derogación de algunas partes, ¿no? de los códigos. Se les llama también códigos originarios. Seguí. En el año 1977, a propuesta del Congreso, se forma una confederación con el nombre de Estados Unidos de América. 1777. Sí. Ahí también lo corregí. En 1787 se reúne una convención constituyente con poderes para organizar un gobierno nacional. Y luego de largos debates se aprueba la Constitución que regirá en todo el territorio de los Estados Unidos de América. Ello luego será fuente para la sanción de nuestra Constitución Nacional en 1853. Anteriormente, las provincias mediante pactos, Pacto Federal, Tratado de Cuadrilátero, Pacto de San José de Flores, se habían unido y finalmente se redacta el texto de la Constitución con un preámbulo, una primera parte, Declaración de los Derechos y Garantías, y luego una segunda parte denominada Autoridades de la Nación. En esa primera parte de los derechos y garantías, nuestros constituyentes, influidos por pensadores y movimientos franceses y americanos, consagran los derechos de propiedad privada y libertad, entre otros. El Estado argentino se organiza a través de este documento escrito, compilado, que se ha dado en llamar Constitución Nacional. Allí se sientan las bases de los derechos, de las garantías, de la forma de gobierno y se establece quién tendrá la facultad de dictar los códigos, entre ellos el Código Civil y el Código de Comercio. En el artículo 14 de la Constitución Nacional se consagra la libertad de ejercer toda industria lícita, de asociarse con fines útiles. En la exposición de motivos del artículo 2 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550, expresamente se alude a que la sociedad es una regulación del derecho constitucional de asociarse con fines útiles, una forma de ejercer libremente la actividad económica. En el artículo 19 de la Constitución Nacional se consagra la libertad como principio general. El artículo 19 establece: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.
Encierra la libertad como derecho natural del hombre, como fundamental del régimen democrático. Esta libertad debe disfrutarse dentro de ciertos límites razonables, el orden, la moral públicos y los derechos de terceros. Ahí nomás. En Cuando lenguaje habla... coloquial decimos, Sí, continúa. En voz mi coloquial. libertad termina donde comienza la del otro. Bueno, estos artículos de la Constitución Nacional, el 14, como el 19, son aquellos que integran la primer parte, o parte primera, de la Constitución Nacional, que se llama Declaración de los Derechos, las declaraciones, los derechos y garantías. La Constitución Nacional tiene un preámbulo, una primera parte y una segunda parte. La primera parte, estos derechos y garantías, la declaración de estos derechos y garantías, que se toma de la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa fue influido por las ideas de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, y apaña de alguna manera favorecido también por una clase económica muy fuerte, que quería que se pusiera también fin, ¿no?, a los privilegios de la monarquía absoluta francesa, y por eso se forma una república. Si ustedes se meten por internet y ven el Museo del Louvre en París, ahí era donde vivían los Luises, y en Versalles también. Bueno, pero esta concepción de monarquía absoluta, donde la ley era yo, el juez era yo, ¿no?, queda totalmente defenestrada cuando pasan por la guillotina. Los matan a todos, ¿no? Entonces, por eso es importante que ustedes vean que a nivel constitucional está consagrada el derecho a asociarse con fines útiles. Y esta palabra asociación es la definición que nosotros hablamos hoy cuando comenzamos la clase. Este vínculo jurídico, además, es decir, es un concepto más amplio que la institución asociación civil, que un club de fútbol. ¿Y por qué es importante que ustedes sepan esto? Porque es un derecho constitucional el que yo tengo de vincularme o de asociarme con otros, de modo que ninguna ley o disposición, resolución, decreto puede negarme este derecho, puede desconocer este derecho. Y además del artículo 19 de la Constitución Nacional, que consagra la libertad, ustedes fíjense que no lo hace con la expresión, con el término libertad. Lo hace a través de una expresión que viene del año 1853, que tiene además muchos otros significados e interpretaciones, pero yo no puedo tener derecho a asociarme ni ejercer ningún derecho si no tengo libertad. A tal punto que entonces los constituyentes del año 1853, luego de varios intentos fallidos, hubo una constitución en el año 1826 y todos los pactos preexistentes a la Constitución, establecieron la libertad en el preámbulo. Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en el Congreso General Constituyente, para asegurar los beneficios de la libertad. De modo, para que haya derecho a asociarme, tengo que tener libertad. La libertad que se disfruta siempre dentro de los límites. Nosotros decimos, ¿no?, mi libertad termina donde comienza la del otro, porque hay un orden que debe existir para vivir en sociedad, que es respeto, no dañar a los demás, tampoco a uno mismo, pero tampoco a los demás. Y que ese orden varía de acuerdo a cada momento histórico y a cada estado. Entonces, la libertad no solamente está consagrada en el 19, sino también en el preámbulo. De modo que si en el 19 no existiera,
al expresar la palabra libertad en el preámbulo, indirectamente también este derecho, digamos, de que todo lo que no está prohibido está permitido, que las acciones privadas de los hombres que no ofendan la moral ni el orden público están exentas de la autoridad de los magistrados y reservadas a Dios, que es una expresión muy antigua, que se utiliza también para el derecho de defensa en juicio y demás, estaría resguardado. Con esto les quiero mostrar que hay derechos constitucionales que no pueden ser cercenados. ¿Qué es la libertad? ¿Cuáles son las distintas formas de ejercer esa libertad? La libertad de expresión, la libertad de entrar y salir del territorio, la libertad de comerciar, de asociarse con fines útiles. Pero no siempre yo encuentro la palabra o el término exacto, libertad. Por eso existe la interpretación sistemática y teleológica, además de la exegética, que es la interpretación que se hace de cada uno de los términos. Entonces, una ley que me negara a mí el derecho a asociarse sería inconstitucional. Una ley que me restringiera la libertad sería inconstitucional. Ahora, ¿el Estado podría regular, restringirlo? Sí, con ciertos límites. Y en la definición o noción de libertad es algo que los autores no se han puesto nunca, ¿no?, de acuerdo. Hay múltiples definiciones. Bueno, María Guadalupe, seguí y después vamos a hacer después un corte. Seguí, María Guadalupe. La Constitución de la provincia de Santa Fe también consagra la libertad en su preámbulo. En el artículo 7, desenvolvimiento libre de su personalidad en forma asociada. Y en el artículo 10, inviolabilidad de la libertad. Noción de libertad. En general debe entenderse que es la facultad que tiene todo hombre de desenvolverse, ejercitando sus derechos de un modo consciente y autónomo, dentro y bajo la garantía de la ley. El concepto tiene como sujeto al hombre. La libertad es al hombre como el oxígeno para su vida. Alguna doctrina señala que la historia del hombre es la historia del hombre por la lucha de su libertad. Nace para ser libre, combate para obtener su libertad, luego para conservarla, y finalmente para recuperarla si la ha perdido. Y en la misma Constitución Nacional, el preámbulo la consagra como fin supremo. Luego prohíbe la esclavitud y crea un área de intimidad en la que no puede intervenir ni los particulares ni el Estado. Pero la consagración de estos derechos proclamados en la Carta Magna importan para la sociedad y es el Estado el que tiene la obligación de proporcionar las condiciones reales para su plenitud fáctica, es decir, para obtener la aplicación y vigencia de los derechos. Claro, en la práctica es el Estado el que tiene que garantizar las condiciones de orden, orden en sentido amplio, para que en la realidad se pueda disfrutar. Bueno, seguí, María Guadalupe. Relación con la empresa. La noción de empresa, extraerla del doctor Fontana Rosa, Rodolfo. Empresa. Claro, eso es Desde porque, un punto de vista económico. Un momentito. ¿Por qué yo les pongo eso? Porque es la noción de empresa que nosotros tomamos de derecho comercial. Puede entrar esa noción de empresa, que es la noción de Fontana Rosa, porque hay muchas nociones de empresa. Seguí, María. La empresa como actividad, el concepto económico, no el concepto vulgar. Empresa. Sí, la actividad de organización de los factores de la producción. La empresa como actividad, como objeto. Desde un punto de vista económico es la actividad de organización de los factores de la producción, justamente lo que dijiste. Tierra, capital, trabajo. Bien. El empresario es quien desarrolla, quien lleva a cabo esa actividad. Es el titular de la empresa, que puede ser una persona humana y o jurídica. La relación entre la sociedad y la empresa es aquella que existe entre el sujeto y el objeto. La sociedad es la que lleva a cabo la actividad empresaria. No hay que confundir empresa con sociedad ni empresa con asociación, sin perjuicio de la confusión terminológica que a veces se aprecia en la legislación. Y vulgarmente. La noción de empresas. Y vulgarmente. Vulgarmente significa en el lenguaje coloquial, en el lenguaje diario.
Pero ustedes para el examen y para siendo contadores, administradores de empresas, tienen que saber esta noción. Tienen que saber la diferencia. No está mal decirlo, pero bueno, sepan la diferencia. Ojo si el examen es oral, ojo si rinden comercial. Seguí, María Guadalupe. La noción de empresa surge en el campo de la economía política para designar determinadas organizaciones de los factores de la producción. Es un concepto que nace de la economía y la fuerza de los hechos ha hecho que el derecho y los códigos debieran ocuparse de ella, formándose al lado de la noción económica una jurídica, pero sin que la una ni la otra hayan logrado unanimidad de adhesiones en sus respectivos campos. Sin dar un concepto a FC 149 No te Infine, escucho. ¿Cómo, dice, María? Sí. sin dar un concepto a, y después entre paréntesis FS 149 Infine, Ah, ok. dice, es Sin dar un posible... concepto, FS es fojas. Fojas. Ah, Páginas, ustedes pueden decir páginas o se puede decir hojas. Pero si ustedes están en España, como me pasó a mí cuando yo fui a estudiar y hice un máster sin lo allá, se utiliza el término fojas. Incluso se usa mucho, se usaba mucho en derecho, a fojas, o si ustedes tienen una memoria y un balance, a fojas 10 de la memoria y balance. Significa, FS es la abreviatura. Infine es al final, es latín, otra vez, página o fojas, tanto infine, es decir, al final. Ustedes van a encontrar, independientemente del idioma, sea inglés, portugués y demás, que los libros técnicos a veces utilizan esta terminología. Tal vez no acá, pero hay libros que incluso tienen 4 o 5 índices y demás, y van a ver mucho. Infine, significan la parte final del artículo. Todo esto se los menciono a propósito para formarlos como alumnos universitarios. Para que alguien alguna vez se los haya mencionado, lo hayan aprendido. Y es muy importante para su formación como alumnos. Hace a la diferencia, porque además esa terminología siempre está bien porque es latín. Y se entiende. Bueno, sigamos. Si ustedes hablan con una persona, por ejemplo, de Portugal o un italiano o un brasilero, un abogado o un contador, y le dicen infine, de acuerdo a la edad o de acuerdo a la instrucción que ha tenido, sabe lo que, fojas 418 infine, sabe a lo que nos estamos refiriendo. Seguí, María Guadalupe. es posible indicar las siguientes características de la empresa. La empresa es una organización, es decir, un ente complejo, para producir no solo bienes materiales, sino también inmateriales, servicios. C. Dichos bienes están destinados al cambio, es decir, al mercado general. D. Tal actividad es realizada con el propósito de obtener beneficios. Página 149-150. Extraído de Fontana Rosa, Rodolfo. Bien, eso ahí Derecho Comercial significa también, está puesto a propósito, para que vean cuál es la fuente. O sea, cuando ustedes escriben, nosotros escribimos normalmente en derecho, o es algo propio, o es alguna idea extraída de algún autor, ¿no? O es un razonamiento o un silogismo que uno hace cuando explica, en base a conocimiento técnico. O si no, lo extrae de un autor, que puede ser textual o no. Si es textual se pone entre comillas y debe citarse el autor, pues si no hay plagio, que es robar, digamos, la noción de otro y atribuírmela yo. Por eso ustedes van a ver que muchas de las cosas que yo siempre he escrito está abajo la nota al calce, no solamente la bibliografía, sino la nota al pie de dónde se extrajo. No sé si ahora cuando lo publicaron lo pusieron, pero yo siempre lo hago. Bueno,
Eso es otra cosa que yo, para aprender a escribir, cómo se aprende a escribir, eso en algún momento, si quieren, cuando estemos en la facultad, les puedo, mostrándole un libro, les voy a explicar. Siempre se ponen notas al calce, porque nadie, sobre la base del pensamiento de los demás autores, se va elaborando. Eso da autoridad académica a lo que uno está escribiendo. Porque se supone que uno ha leído y estudiado otros autores de los cuales saca la idea y después desarrolla. Entonces siempre citando de dónde lo saqué. Y además, como no es una ciencia exacta, de algo, de la empresa, por ejemplo, o de asociación, puede haber tantas distintas nociones que es importante. Y además, en un examen, si fuera oral, y ustedes dicen que el doctor, Fontana Rosa, dice que tal empresa es tal cosa, no se lo pueden poner mal. Aunque el profesor les esté pidiendo otra definición, otra noción, si yo cito al autor del libro, el profesor no me lo puede poner mal. Eso es un derecho, una defensa que ustedes tienen, que usaba antes en los exámenes. Bueno, seguí, María. Vamos a cortar a las 6, porque yo no puedo estar mucho tiempo hablando, si bien por eso les hago leer a ustedes. Normalmente las clases mías no son así. Les pido que traigan leído antes el material. Dale, María Guadalupe, seguí. Relación con el fideicomiso. El fideicomiso no es un fenómeno asociativo, no es un sujeto de derecho ni una persona jurídica. Sin embargo, por cuestiones fiscales se lo considera sujeto imponible. El fideicomiso nace de un contrato o de una declaración unilateral de voluntad, según el artículo 1 de la Ley 24.441 y de las disposiciones del Código Civil y Comercial, luego de la reforma del año 2015. Hay fideicomisos en garantía, inmobiliarios, financieros, testamentarios. El fideicomiso no es una sociedad y no debe confundirse con ella. Bueno, ahí está muy, muy concreto. Es simplemente para que ustedes tengan la noción. Normalmente en los exámenes este tipo de preguntas, como el examen es de opción múltiple, no se hacen, pero es para que ustedes entiendan. El fideicomiso es una institución, como yo le dijera, la sociedad comercial, o que es un balance, es una cosa amplísima. No se asusten, los exámenes finales y parciales normalmente son sobre la legislación de sociedades, cooperativas y demás, y son preguntas mucho más concretas. Seguí, María Guadalupe. Relación con el conjunto inmobiliario. El conjunto inmobiliario fue introducido en el Código Civil y Comercial en oportunidad de su reforma y unificación en el año 2015. Se le aplica las normas del derecho real de propiedad horizontal y por eso sería persona jurídica, porque el consorcio de propiedad horizontal es persona jurídica. Habría un fenómeno asociativo puesto que hay una pluralidad de personas. Hay órganos de administración, bienes en común, finalidad común, pero esta opinión podría ser discutida. Bueno, el conjunto inmobiliario fue introducido por una profesora que estuvo muy interinamente, estuvo a cargo de la cátedra interinamente, que después se jubiló. Y los conjuntos inmobiliarios son los countries, ¿no? Que con el Código Civil y Comercial de la Nación se regularon, ¿no? Se le aplican las normas, la propiedad horizontal, pero esto, chicos, es para que ustedes tengan una noción totalmente general, que puedan englobar y ver toda la materia, ¿no? De personas jurídicas, de asociaciones, y demás. O sea, que no les quede nada, ningún cabo desatado. Pedagógicamente ven todo el fenómeno asociativo y de sociedades, cooperativas, personas jurídicas. Bueno, ¿cuáles son las diversas figuras de carácter asociativo? ¿Están? ¿Me las dijiste? Están al principio de todo, profe. Bárbaro. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Yo les pido disculpas, pero no puedo forzar, no quiero forzar más la voz. Me quedan ya 2 días de medicamento y ya termino. El martes que viene, 4 puntual, yo voy a empezar la clase.
y hasta las 8, así avanzamos. Traigan el material leído, traigan dudas si quieren, y les pido, bueno, disculpas, pero espero recuperarme pronto. Bueno, profe. Nos vemos el martes que viene. Cualquier cosa, me avisan. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta Nos luego. vemos, profe.